Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Abraham Acosta, de la Facultad de Medicina, estudiante de licenciatura en Radiología e Imágenes Médicas. Hoy les vengo a hablar principalmente del cuello y del abdomen por radiografía convencional. Como objetivos tenemos reconocer las principales estructuras anatómicas del cuello y del abdomen visibles en una radiografía, identificar los diferentes tipos de órganos y regiones anatómicas del abdomen, describir las posiciones radiográficas más utilizadas para estudiar el cuello del abdomen, interpretar de forma general y correcta las imágenes radiográficas que estamos divisando. La radiología convencional nos permite observar la anatomía del cuerpo de una manera clara y detallada. A través de la radiografía podemos observar diferentes tipos de huesos, diferentes tipos de tejidos de manera clara. Específicamente, esta presentación tiene como propósito reconocer cómo apreciamos esta anatomía, comprendiendo su valor dentro del aprendizaje y el diagnóstico médico. Vamos a empezar primeramente por el cuello. Lo primero que vemos al divisar la radiografía es una gran mancha o gran círculo denso que es principalmente el cráneo. Lo primero que tenemos aquí como primera estructura en color celeste son los ángulos de la mandíbula. Estos son especiales porque nos sirve como referencia para evaluar si existe algún tipo de alteración o problema en la articulación temporomandibular. Posterior a esto, lo que vemos son los diferentes cuerpos vertebrales. Dentro de ellos debemos especificar que cada uno tiene una placa anterior, una placa posterior, una placa superior y tiene una placa inferior. Entonces, ya que conocemos que cada uno tiene una placa superior, inferior, anterior y posterior, que es esta que vemos aquí, es importante que entre cada cuerpo vertebral hay un espacio. Este lo conocemos como espacio intervertebral y es lo que tenemos en morado. Entonces, de manera bilateral a este espacio, a la altura de la placa superior, emergen hacia arriba como unas puntas, una especie de puntas. Estas puntas las conocemos como apófisis uncinada, que son los que vemos de color verde. Luego de esto, lo que más nos llama la atención son lo que está en color rojo. Estos son los procesos espinosos, que estas se observan principalmente por transparencia, y algo muy importante de esto es que estas varían mucho de su forma. Una vez lo podemos ver como aquí una forma más circular, acá una forma más cuadrada, en algunos casos se llegan a ver de forma de corazón o directamente puntiagudas. Finalmente, aquí vemos una estructura tubular en contraste. Esta estructura negativa corresponde a la tráquea. Esto es muy importante en el estudio de la cervical o del cuello, debido a que si vemos que la tráquea no está correctamente alineada o correctamente alineada, esto nos indicaría que algo lo está afectando, o sea, algo lo está moviendo de su lugar y debería tomarse en cuenta para algún tipo de diagnóstico específico. También algo muy importante que vemos aquí son estos cuadrados azules. Estos cuadrados azules los conocemos como parte lateral específica de los cuerpos vertebrales. Estos los detallaremos y diremos su nombre porque aquí no se puede observar correctamente, no se observan directamente, pero en la radiografía que veremos lateral la conoceremos mejor. Aquí vemos una imagen sin ningún tipo de color donde podemos diferenciar las estructuras. Aquí vemos los ángulos mandibulares, vemos la primera costilla, vemos la segunda costilla, vemos las apófisis uncinadas, vemos los cuerpos vertebrales, la parte superior, la cara posterior, vemos también las partes laterales de los cuerpos vertebrales, vemos la espinosa, entre otras cosas. Ahora, en esta proyección lateral vemos diferentes tipos de partes anatómicas. Principalmente aquí vemos la faringe.
La faringe está dividida en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Aquí vimos la epiglotis y en verde aquí vemos el paladar blando. En azul vemos esta columna de aire que es principalmente la tráquea. Entonces aquí justo iría una línea, un conducto que es el esófago, pero este no se puede apreciar no se puede proyectar directamente en una proyección lateral por radiografía convencional. Entonces, lo primero que vamos a hacer para estudiar las vértebras es esta línea específica que vemos en rojo. La conocemos como curvatura general o lordosis cervical. Esto nos sirve para identificarnos directamente con cada cuerpo vertebral. Ya mencionamos que cada cuerpo vertebral tiene una parte superior, una pared anterior, tiene una parte inferior y una pared posterior. Entonces, dentro de cada cuerpo corresponde a un disco intervertebral, pero que es lo que vemos en color verde. Sin embargo, este disco no es posible verlo en una radiografía convencional. Entonces, seguimos viendo esta radiografía lateral y posteriormente superior a los cuerpos vertebrales. Lo vemos aquí en color naranja. Se observan estructuras un poco más densas. Estas estructuras con forma principalmente de gancho son lo que conocemos como procesos transversos, lo que se ve de color naranja, y estos se proyectan hacia adelante. Entonces, cuando estos se proyectan, lo vemos en amarillo, que son estas proyecciones. En amarillo, detrás de los cuerpos vertebrales, se aprecia aquí justamente como un pequeño orificio. Aquí se ve ese pequeño orificio se hace más grande hacia abajo, formando las carillas, que son específicamente esta parte de aquí, la parte principal la parte como saliendo principalmente de lo amarillo. Entonces, aquí tenemos carillas articulares superiores y tenemos carillas articulares inferiores. Entonces, aquí se forma una línea. Esta línea se le conoce como láminas, o sea, como láminas. Es una lámina aquí. Aquí principalmente se le conoce como láminas. Entonces, en verde, lo que vemos en verde, que encontramos justo detrás de estas láminas, se le conocen como procesos espinosos. Todos estos son los procesos espinosos, siendo el más pronunciado C7, que es el que encontramos aquí. Entonces, en la parte superior de la región cervical, se puede identificar principalmente en C2 un proceso conocido como el proceso odontoides. Hacia adelante y por encima vemos un pequeño hueso que tiene una forma triangular, que corresponde al arco interior de la C1, y detrás está el arco posterior de la C1, y ya más arriba lo que encontramos son estructuras craneales. Algo muy importante que se me olvidaba es que aquí en rojo, esto que vemos aquí, aproximadamente en C6 o T1, es una zona ligeramente poco más densa, porque corresponde a la glándula tiroides. Aquí la glándula tiroides la podemos ver porque esta es una principal productora de yodo. Tiene más densidad y la podemos visualizar correctamente aquí en la radiografía. Para estudiar el abdomen, principalmente lo dividimos en cuadrantes. En estos cuadrantes encontramos diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo. Tenemos el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. También, medialmente tenemos el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio o suprapúbica. Empezaremos conociendo las principales estructuras que podemos ver en el abdomen. Estas las definimos como líneas grasas. Las líneas grasas son las que nos permiten ver directamente las vísceras. ¿Qué estructuras vemos en esta radiografía? Principalmente las estructuras que más nos llaman la atención son las vértebras lumbares, los arcos costales. También vemos las crestas ilíacas, vemos el sacro
y vemos muy poco, pero se logra ver las cabezas femorales. Principalmente vemos el hígado que ocupa el cuadrante superior derecho. Lo vemos porque es bastante denso y este es el encargado y desplaza también el gas intestinal. También vemos acá el vaso, este que vemos aquí es el vaso en el cuadrante superior izquierdo, aunque su contorno no siempre lo vemos, pero en esta radiografía sí lo podemos distinguir correctamente. También vemos los riñones a ambos lados de la columna. Aquí también viene el músculo psoas, esto que tenemos aquí, el músculo psoas. Acá tenemos la vejiga urinaria, que la vemos como una imagen más o menos redondeada, tiene una densidad intermedia en la parte específica en la pelvis. También es importante ver que vemos el sacro y las articulaciones sacroiliacas. También vemos, como ya dije, la sombra del músculo psoas, es esta que vemos aquí. Principalmente vemos los uréteres, se debería ver también principalmente no se notan mucho, pero aquí arriba de los riñones estarían las glándulas suprarrenales. Entonces los límites principales anatómicos del abdomen que tenemos, del abdomen son superiormente con el diafragma, inferiormente con la pelvis menor, específicamente hacia la síntesis del pubis. Límite anterior tenemos la pared abdominal anterior, compuesta por músculos como el recto abdominal, oblicuo y transverso. Posteriormente tenemos la columna vertebral lumbar, los músculos psoas, el cuadrado lumbar y la fascia posterior. Entonces, del límite lateral tenemos las paredes laterales del abdomen formadas por los músculos oblicuos externos y internos. Algo que se nos pasaba muy importante es estudiar también el colon. Aquí vemos principalmente el ciego, vemos el colon ascendente, la flexura hepática del colon, el colon transverso, la flexura cólica, vemos aquí el colon descendente, aquí vendría el colon sigmoides, el conducto anal y por último el ano. Principalmente el intestino delgado no lo podemos divisar correctamente, sin embargo, gracias a estos patrones, estas acumulaciones de aire, podemos definir correctamente dónde está ubicado cada parte del colon, que la veremos aquí adelante. El ciego, el colon ascendente, la flexura cólica, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. En conclusión, en resumen, hemos visto cuáles son los diferentes tipos de estructuras que podemos encontrar en el abdomen mediante radiografías a través de distintas densidades y cómo se divisaban cada una de estas en las diferentes radiografías. Principalmente el objetivo de esta presentación se cumplió, que es visualizar y comprender la anatomía de regiones complejas como sería el cuello y el abdomen. Aunque la radiografía simple tiene bastantes limitaciones referente a lo que podemos ver, referente a los tejidos blandos, pudimos observar correctamente bastantes patrones que nos permiten conocer las diferentes vísceras. La interpretación de estas imágenes, ya sea para las vértebras cervicales, las vértebras lumbares, los arcos costales, nos permite como tal guiarnos a lo largo de una radiografía. Y gracias a esto podemos divisar si hay algún tipo de anomalía que se deba tratar inmediatamente. Es una habilidad fundamental para la práctica clínica poder distinguir diferentes tipos de radiografías. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias.